Estábamos hablando de los padres de la Iglesia, de la antigua y rica tradición sobre María como estos títulos que se quieren ahora como dogma, ¿eh? María Corredentora, María Medianera y María Abogada. Y estaba comentando justamente el Subtum Presidium, ¿no? Bajo tu amparo, ¿no? Que estamos ya por lo menos se sabe, y ahora vamos a ver por qué, que es antiquísimo y tiene una datación, ¿no? Recuerdo que en latín es Subtum Presidium Confugimus, Santa Dei Genitrix, nostra deprecaciones ne despicias, in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis, libranos semper, Virgo gloriosa e benedicta. Siempre como esto, en las traducciones hay distintas versiones. Esta es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Pues bien, esta oración se pudo datar, como decía, como al menos el año 250, porque es la data han fechado un papiro encontrado en Egipto en el que figura la oración en griego. Ahora lo voy a mostrar. Pues vaya a saber de cuándo antes se conocía. Esto fue, porque este es al menos uno dice, no es que sea del 150, hay por supuesto, un descubierto arqueológico sabe por lo menos que de esa fecha estaba, pero probablemente estaba ya desde el comienzo, absolutamente desde el comienzo, no sabemos. A nosotros nos llega por la tradición, pero ya digo, no sabemos dónde se remonta. El tropario así se llama el himno bizantino, aunque ese término no va a figurar en la Real Academia Española. Lo digo porque lo busqué, pero es tropario es un himno, ¿no? En este caso una oración o un himno. El himno Acatistos es tropario. Este es un tropario, un pedazo, bueno, una cierta corta oración, pero también se lo llama así. Y como digo, se dirige a María ahí como Madre de Dios al menos 2 siglos antes de que haya sido declarada en Éfeso. Porque aquí 250 más o menos, 430, 2 siglos antes. Sí, y se la reconoce en la oración como protectora, como refugio, como intercesora. Se acude a su protección, que en el griego la palabra es epligagnian. Se refiere a las entrañas de la Madre de Dios, protegido en esas entrañas. Y aparece este tropario en todos los distintos ritos bizantino, copto, latino también y otros más. Lo tenemos en común desde el comienzo. Por eso digo, en esta antiquísima oración a la Madre de Dios se le está implícitamente reconociendo como abogada, en la que aboga por nuestra causa, poderosa intercesora, protectora. Igual que San Ireneo, San Efrén también llamó a María abogada. Dijo, abogada amiga de los pecadores. Qué bueno, ¿no? Tal cual. Pues otros padres de la Iglesia que se refieren a la Virgen María como abogada fueron San Germán de Constantinopla, San Romano, el cantor, y San Bernardo, como hemos comentado, el Claraval. Todos supieron, y sabemos nosotros, que nadie impide que nos dirijamos a Dios directamente para obtener gracias, protección. Todos podemos hacerlo. Somos capaces de comunicarnos con Dios, capaces de entender lo que Dios nos dice. Y todos podemos pedirle al Padre por nuestro Señor Jesucristo sin recurrir a María. El Señor nos enseña, además, pidan en mi nombre. Sí. Sin embargo, a través de los siglos, los cristianos supieron, y lo vemos desde el comienzo casi, y sabemos que cuando nos dirigimos a nuestra Madre para que ella sea quien pida por nosotros, la eficacia es mayor. Vamos recomendados, buscamos la recomendación, el shortcut, el paso corto, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque hay motivo teológico. Ella nos une sus propias oraciones a las nuestras.
Y es lo que le piden en el subtune, bajo tu amparo. Ahí le estamos diciendo eso. Aquí, bueno, ahora recojo algunas citas antiguas y más recientes sobre este atributo de corredentora a la Madre de Dios. Por eso decía, no es nada nuevo. Por ejemplo, San Ireneo, que ya lo hemos mencionado antes, del segundo siglo, dice, María fue causa de salvación para ella y para todo el linaje humano, toda la estirpe humana. Dijimos, no, fue causa de salvación para ella y para todos. San Ireneo. Así que ahí la tenemos también, ¿no? Santa Redentora, le dice, ruega por nosotros. Es en la letanía de los santos, alterio francés del siglo X. Santa Redentora, ahí todavía más audaz. O esto de Santa Catalina de Siena, del siglo XIV, ¿no? 1300, la época del cisma de Occidente. Oh María, portadora de la luz, redentora del género humano, le dice Santa Catalina. Santa Brígida de Suecia, que también es contemporánea de Santa Catalina de Siena. Si bien digo, mi hijo dice, y yo, como con un solo corazón, redimimos al mundo. Eso es lo que le está diciendo la Virgen a Santa Brígida, esta grandísima santa. Hay un himno litúrgico, Salzburgo, siglo XV, 1400, María en corredentora te convertirás, dice el himno. Salmerón, teólogo del Concilio de Trento, en el siglo XVI, 1500, Cristo quiso que ella compartiera como corredentora. Lo están diciendo expresamente. Pero hay más, mucho más. El santo cardenal Newman, que también lo hemos comentado antes, dice, ¿por qué protestas en contra de que Nuestra Señora sea llamada corredentora? Juan Pablo II, el santo papa del siglo XX, el rol de María como corredentora no terminó con la glorificación de su Hijo. Es decir, sigue siendo ahora. Y justamente la clave de todas estas apariciones verdaderas, las verdaderas, marianas, son eso. Ella viene como corredentora. Nos viene a llamar a la conversión, nos viene a llamar a la oración, nos viene a llamar a recordar el ayuno, nos viene a llamar, nos va exhortando. Recordemos que hay dos tipos de mensajes de comunicación que nos transmite la Madre de Dios. Uno es exhortativo, como estos, que nos va pidiendo, nos va recordando lo que la Iglesia siempre dijo y ahora no dice. Por eso, ¿por qué preguntarnos por qué tanta necesidad? Porque la Iglesia calla, porque la Iglesia está en otra cosa, la Iglesia. La verdadera Iglesia nunca va a estar en otra cosa. Pero entendemos lo que estoy diciendo. Cuando calla, cuando debe hablar, y habla mal cuando debe callar, ¿eh? Y se dicen cosas de altísimo. Entonces la Virgen viene y nos dice, no, por ese camino no. Eso es la falsa iglesia. No lo dice porque ella no busca la confrontación, sino que entendamos, para no entrar en el terreno del enemigo. Por eso no hay que decir, basta, somos inteligentes. Se habla y se sabe de qué se está hablando. Entonces la Virgen nos viene a decir eso. Atención, ¿por dónde están yendo? No es esto. Vuelvan a la oración. Vuelvan a la oración, insiste. Sin oración no van a poder hacer nada. Y también sin mí en este momento, porque es la enviada del Padre. Es la iglesia personificada en María. Es eso, porque es la madre de la iglesia, la madre de todos nosotros, la madre de todos los pueblos, aún más. Y nos viene a llevar y a volver. Y a los que están lejos, los que son de otra religión, a traerlos, y los está atrayendo. Esta es la madre. Por eso el Papa lo dijo, Juan Pablo II, corredentora. El rol de María como corredentora no terminó con la glorificación de su Hijo. Esto es magisterio. Esto es magisterio. Aunque no sea el magisterio ordinario, bueno, pero es magisterio. No terminó con la glorificación de su Hijo. Es decir, ella siguió la obra que el Hijo inició y que sigue también, claro, para siempre. Y fijémonos esto otro, del cardenal Gagnon. El cardenal Gagnon, Eduard Gagnon, ese gran cardenal, que lo menciona el padre George Moore, no sé bien cómo se pronuncia Moore, porque es un apellido alemán, con doble R, uno diría con una sola R. Bueno, este sacerdote, además tan simpático y tan sabio,
que escribió ese libro, Asesinato Grado 33, habla del cardenal Cañón, que fue que tanto intervino descubriendo toda la trama masónica, y lamentablemente no se le escuchó. Y cuando ya se le quería escuchar fue tarde, ¿no? Pues hizo el prefacio al libro de Marc Miravalle. Miravalle, bueno, yo lo digo en italiano porque es un apellido italiano. Él es de Estados Unidos, aquí está él, ¿no? Pues le hizo el prefacio, el libro se llama Con Jesús, un gran libro, y la historia de María Corredentora como subtítulo. Con Jesús, la historia de María Corredentora. Bueno, dice el cardenal Gagnon en el prefacio al libro. Y es que realmente, ¿cómo podría algún fiel católico dudar de ese título tan apropiado de Corredentora para nuestra Santísima Madre, cuando a lo largo de la historia de la Iglesia, una letanía de papas, santos, beatos, místicos, doctores de la Iglesia y teólogos del concilio se han pronunciado a favor, incluyendo al Papa Juan Pablo II, cuyos pronunciamientos se incluyen en la presente obra? Ahí está. Juan Pablo II, santo Papa, ha usado el título de Corredentor al menos en 6 ocasiones en sus discursos papales. Al igual que lo hizo antes que él, el Papa Pío XI. Pío XI también. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en su homilía en Guayaquil, en Ecuador, en enero de 1985, declaró que María fue espiritualmente crucificada con su Hijo crucificado y que su papel como corredentora no terminó después de la glorificación con su Hijo. Muchos santos apoyaron el título de corredentor. Santos como San Pío de Pietrelcina, que no podía faltar, San José María Escrivá, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, San Leopoldo Mandic y el beato Bartolo Longo, de Nuestra Señora de Pompeya, entre muchos otros, recientemente canonizados, beatificados, junto con, por supuesto, San Maximiliano Kolbe. Usaron el título ese. La Santa Madre Teresa de Calcuta fue realmente una de las líderes de la causa por la definición dogmática de María Corredentora, medianera o mediadora de todas las gracias y abogada. Y otro aspecto importante en la figura y acción de María es el de erigirse como guardiana de nuestra fe, que yo sea de paso así aparece en las apariciones en Cuenca y en Cajas, pero de Ecuador, por supuesto. Ahí se le aparece a Pachi Talbot como guardiana de la fe, es guardiana de nuestra fe, ante los ataques de las herejías, antiguas y ahora modernas, porque ahora tenemos todo en bloque el modernismo, que como fue dicho por San Pío X, es el compendio de todas las herejías, están todas ahora. Desde el mismo comienzo del cristianismo empezaron las herejías. Y intentaron minar la roca de la fe. Y mucho daño han hecho y siguen haciendo. Al desviar de la fe a muchos fieles que están aturdidos, que están confundidos, que ya no saben distinguir del bien del mal, nada. Aquí la pongo de nuevo a nuestra Madre Corredentora. Sí, pues digo, pero ahora guardiana de la fe, ¿no? La Santísima Virgen, por ser nuestra madre, es responsable de nuestras vidas y de nuestra salvación, como toda madre, pero ella mucho más en grado de auxilio. Y por ello nos conduce en modo seguro al corazón de nuestra fe. Y advierte y evita desviaciones y peligros. Y la primera herejía que aparece en la historia del cristianismo fue el gnosticismo, ¿no? Es decir, Jesús no era verdadero hombre, era Dios que con apariencia de hombre. Y contra él se erige la figura de la Madre del Señor. Jesús es Dios, pero encarnado, hecho hombre en María, un hombre concreto. La humanidad del Hijo de Dios es concreta y por María se vuelve hijo del hombre, el que era desde la eternidad hijo de Dios. María es la mujer que da vida humana a Cristo, que lo hace Cristo al Verbo eterno. Y diría un cardenal que María es la garantía del realismo cristiano. En ella se pone de manifiesto que la palabra de Dios no solo es pronunciada, sino también escuchada. De que Dios no solo ha llamado, sino que también el hombre ha contestado.
que la salvación no solo fue presentada, sino también recibida. Cristo es la palabra de Dios. María es la respuesta. En Cristo Dios ha bajado de los cielos. En María la tierra se ha vuelto fructífera. Yo agregaría que por María el hombre es ensalzado. No, es por Cristo, por supuesto, pero María obra y cómo obra cómo coopera en esta obra de redención. Bueno, en nuestra época tenemos al Concilio Vaticano II, que también tiene lo suyo, claro. ¿Por qué? Porque hay todo un capítulo dedicado a la Santísima Virgen. El capítulo 8 de Lumen Gentium está dedicado a ella. Es un documento magisterial, constitución dogmática, y los padres conciliares reconocen que lo que ahí se desarrolla en ese documento no se trata de una doctrina completa sobre María. Lo dicen así en el número 54, dice. El Sagrado Concilio se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen, el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, si la Iglesia, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María. Quiere decir que sobre María no, y sigue diciendo después, habla de aquella que después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Magnífico, ¿no? Pues como decía, que creo que se lo atribuyen a San Bernardo, de María nunquam satis. Nunca va a ser suficiente hablar de María, de su misterio tan grande, inabarcable casi. Se reconoce que no está dicho todo, que hay más. Y ese más es muy importante, nada menos que el obrar de María, lo que ella hizo y dónde le vino a realizar esa obra. Y esto mejor se comprende si vemos que los 4 dogmas pertenecen a la categoría de los dones y de las prerrogativas que le fueron otorgadas. Por ejemplo, Madre de Dios, le fue otorgada, una gracia que le fue dada, no le fue impuesta, porque de por medio estuvo su aceptación, claro. Inmaculada su concepción, eso le vino. Virginidad perpetua, bueno, una gracia sobrenatural, la del parto virginal, sin duda. Y claro, y ella contribuyó también, obviamente, está a la obra suya. Pero no es, sobre todo, dones y prerrogativas, la gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo. Fue creada inmaculada, pero no solo para dar morada carnal al Santísimo Hijo de Dios en su gestación, y cuidarlo, y nutrirlo, e instruirlo, sino para mucho más, mucho más. Y ese más es lo que faltaba. Es la obra de redención. Lo que falta declararlo abiertamente. La obra de redención es la causa final, es el motivo principal de la encarnación. Y ahí es donde participa ella. Y que culminando en el Calvario se prolonga hasta el final de los tiempos, como decía el Papa Juan Pablo II. Sí, bien digo. Debía ella acompañar toda esa obra y prolongarla en el tiempo, más allá, hacia la eternidad. Y para eso tenía que ofrecerse ella misma víctima, junto a la víctima pascual. Debía ser y haberse mantenido totalmente inocente y pura, para ser una víctima agradable, agradabilísima a Dios. ¿Cómo después del Hijo? Ella. Ningún otro, ningún otro. Entonces, recapitulando, el cuerpo del dogma mariano permanecerá incompleto hasta que la Iglesia presente este dogma que defina directamente la naturaleza del papel de María en la redención, junto al Hijo, subordinada al Hijo, sí, y su relación con nosotros, los hombres, que somos sus hijos y de nuestra madre. Bueno, insisto, ¿no? Los 4 dogmas anteriores sí hubo obra de ella, eso no, siempre, porque implica una grandísima santidad, si es asunta del cielo porque fue, y el cuerpo y alma como ningún otro, bueno, porque por su, todo eso sí, pero queda por definir la verdad esta sobre su maternidad en relación con nosotros, su participación en la redención al servicio de la Iglesia, que será de nuevo el quinto y último dogma muy necesario
para la devoción mariana, para no caer en los extremos de la exageración, porque siempre puede haber y hay algunos que exageran la devoción a María, que la toman como parte de la Trinidad, o que dicen, te habría que incluirla en la Trinidad, o lo otro, que es lo más común y lo más peligroso, yo creo, el minimalismo. Bueno, nosotros exagerados ahuyentan a los otros hermanos que les podrían acercar, ¿no? Digo, protestantes, por ejemplo. Pero, y la otra, el minimalismo, ¿no? María, sí, una mujer que dio la luz a Cristo y un poco más, y poco más. Es madre, sí, es madre, es madre. Es discípula, sí, pero ¿y el resto? Además, este dogma mariano tendrá grandes beneficios para la Iglesia, particularmente con respecto a la relación que cada uno tiene y va a tener con la Madre Redentora. Algunos ya la tenemos, pero otros, ¿no?, lo descubrirán. Como dije, a este clamor que tiene la Iglesia desde casi su fundación, se le han añadido las numerosas y distinguidas voces que desde dentro de la Iglesia piden la solemne definición. Entre ellos más de 500 obispos, 44 cardenales, millones y millones de peticiones, creo que eran 7, y de católicos de tantísimos países, creo que 157, de todos los continentes del mundo, pidiendo una solemne proclamación de la bienaventurada Virgen María como corredentora, mediadora de todas las gracias, abogada. Esa va a ser una gran ocasión para tener grandes gracias para la Iglesia, para el mundo, como siempre ocurrió cuando se proclamó un dogma de parte de aquella que es la madre de todos los pueblos. Una de las razones de por qué, pese a que papas la han reconocido, como León XIII, como Juan Pablo II, y otros santos y padres de la Iglesia, es porque para muchos tal dogma atenta contra el ecumenismo. Sin embargo, va a ser todo lo contrario. En todo caso, limpiará. Este dogma sería la culminación de la revelación acerca de María. Y como fue dicho en Ámsterdam, y ahí vamos a terminar además con Ámsterdam, digo, a terminar con la imagen. Como fue dicho en Ámsterdam, el dogma detendrá todos los males y persecuciones y traerá el triunfo de María. Estos títulos doctrinalmente establecidos deben ser proclamados como dogma para mayor gloria y honor de Dios, para aumentar la reverencia, el honor debido a su madre y para aumentar nuestra propia disposición a recibir las gracias de Dios. Por último, vuelvo al inicio, porque el inicio era que se va a hacer el voto, ¿no?, ante el Cerro de los Ángeles. Perdón, estaba pensando. Mejor buscando, no estaba pensando. Estaba buscando dónde estaba el Cerro de los Ángeles. Aquí está. Digo, va a ser el Cerro de los Ángeles, es una invitación que hace el Foro Mariano junto con las Carmelitas de ahí, del Cerro, de las Madres Maravillas, pues a hacer ese voto público. ¿Por qué 31 de mayo? Es una fecha mariana, claro, la visitación, pero no es porque sí, por acaso. ¿Por qué la fecha? Esa fecha también aparece en Ámsterdam, y a Ida Perelman en los últimos años se le parecía solo el 31 de mayo, día de la visitación de María. Además dijo, y este es el motivo principal, que el dogma sería proclamado un 31 de mayo, guste o no guste. Eso está decretado en el cielo. Así que un 31 de mayo será proclamada María, corredentora, abogada, medianera. Pues invitados estamos a hacer estos votos, porque no importa si estar ahí o no estar ahí, en Cerro, digo, no importa, porque el que puede ir sí puede importar, pero los que estamos lejos no, pero podemos hacer, claro. Votos para que la certeza que María, nuestra Madre y Reina, sea reconocida mediante ese quinto dogma de la fe, quinto dogma mariano, perdón, de la fe. ¡Viva María! Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.